Jornada sexta. Introducción. La luna estaba ya en la mitad de la curva del cielo y tras perder su brillo empezaba a descender pálida y apagada, como si se sintiera vencida por la luz del sol que no tardaría en aparecer. Cuando la reina despertó, hizo abandonar el lecho a sus compañeros que pasearon por el hermoso jardín. Se alejaron del palacio comentando la mayor o menor belleza de las historias y fábulas hasta entonces contadas, y rieron de nuevo despreocupadamente, hasta que al levantarse el sol y empezar el calor, creyeron todos que sería mejor volver a casa. Las mesas estaban dispuestas y las estancias llenas de flores y hierbas aromáticas. Por consejo de la reina, comieron antes de que el calor creciera con el día. Después de la alegre comida y antes de hacer otra cosa, se divirtieron con cancioncillas picarescas, tras lo cual unos se fueron a reposar y otros a jugar a las damas y al ajedrez. Y llegada la hora de volver a reunirse, mandados llamar por la reina como se acostumbraba, se sentaron alrededor de la fuente. Al disponer la reina que se diera comienzo al primer cuento de aquel día, he aquí que acaeció algo que hasta entonces no había sucedido, y fue que desde la cocina llegó hasta ellos fuerte rumor de disputa, como si entre cocineros y criadas hubiera surgido una violenta controversia. Mandaron llamar al mayordomo, y habiéndole preguntado la razón de aquella algazara, dijo que la promovían Licisca y Tíndaro, pero que ignoraba los motivos, pues acababa de entrar en la cocina para hacerles callar cuando le llamaron de parte de la reina. La reina ordenó entonces que hiciera comparecer inmediatamente a Licisca y a Tíndaro. Los dos querellantes se presentaron un tanto avergonzados, y al preguntarles Elisa por el motivo de la discusión, como Tíndaro quisiera responder a su manera, Licisca, que era algo entradita en años y un tantito orgullosa, volviéndose a él con rostro airado, le dijo: ¿No te dije que eres un bruto? ¿Cómo te atreves a hablar antes que yo? Quítate de ahí y deja que lo explique yo primero. Y volviéndose a la reina añadió: Señora, este individuo quiere contarme cómo era la mujer de Sicofante, como si no la conociera yo de sobra. Quiere hacerme creer que la primera vez que Sicofante se acostó con ella, Miser Matza entró violentamente en Montenegro con derramamiento de sangre, y yo digo que no es verdad, pues entró pacíficamente y con satisfacción de los de dentro. Este Tíndaro es tan bruto que se imagina que las jóvenes suelen ser tan estúpidas que pierden el tiempo con facilidad, obedeciendo a sus padres o a sus hermanos, que 6 de cada 7 veces tardan en casarlas 3 o 4 años más de los que debieran. Aviadas estarían las pobres si se decidieran a esperar. A fe mía, no conozco vecina que haya ido a casarse doncella, y aun en cuanto a las casadas, bien sé cómo se burlan de los maridos. Este estúpido quiso hacerme conocer a las mujeres como si yo fuese una recién nacida. Mientras Licisca se desahogaba de tal suerte, las jóvenes del grupo reían sin poder contenerse. Más de 6 veces habían intentado inútilmente hacer callar a la criada, pues no cerró la boca hasta que hubo soltado todo lo que llevaba dentro. Cuando Licisca hubo terminado su discurso, la reina, volviéndose hacia Dioneo, le dijo sonriendo: Dioneo, esta cuestión te corresponde resolverla a ti. Te ruego que cuando hayamos terminado nuestros cuentos dictes sentencia. Señora, apresuróse a responder Dioneo, la sentencia está ya dada, sin más oír, y digo que Licisca tiene razón, y las cosas son como ella dice. Tíndaro, pues, es un bruto. Al oír la sentencia, Licisca rió de buena gana, y volviéndose hacia su contrincante le dijo: Vete al diablo, Tíndaro. ¿Creías saber más que yo, tú, que tienes aún la leche en los hocicos? Afortunadamente no he vivido en vano tanto tiempo. De no haberle impuesto silencio la reina con imperativo gesto y ordenar a ambos querellantes que volvieran a sus ocupaciones, hubieran pasado todo aquel día en escuchar las interminables quejas de la mujer. Después que hubieron salido,
la reina ordenó a Filomena que diese comienzo a los cuentos. Esta gustosa comenzó así. Cuento primero. El mal narrador. Cierto caballero invita a una dama a subir a su cabalgadura, con el pretexto de contarle una bellísima historia, pero como la cuenta tan mal y se equivoca con frecuencia, la dama le ruega que le deje seguir el camino a pie. Amigas mías, así como en las noches serenas las estrellas son el ornato del cielo, y en la primavera las flores lo son de los verdes prados y los poblados rústicos lo son de los collados, de la misma manera las costumbres laudables y las elocuentes frases son el adorno de los pensamientos discretos. Y puesto que semejantes frases suelen ser breves, más convienen por su brevedad a las mujeres que a los hombres, porque en aquellas desdice más que en éstos el excesivo hablar. Verdad es que, sea cual fuere la causa, pocas mujeres saben hoy usar debida y discretamente el arma sutil de la ironía, y ello es lamentable. Pero ya que Pampinea ha hablado bastante acerca de esto, no pretendo añadir más. Sin embargo, me place mostraros de qué cortés manera una gentil dama impuso silencio a un caballero. Tal vez todas vosotras hayáis conocido de vista o por su fama a una ilustrada dama que no ha mucho tiempo vivía en nuestra ciudad y cuyos méritos bien merece que no ocultemos su nombre. Llamábase Laureta, y era la esposa de mi ser Rogerio Spina. Sucedió un día que, hallándose casualmente en el campo como nosotras ahora, paseando con varios amigos y amigas a quienes había invitado a comer en su casa, siendo distante el lugar donde se proponían ir a pie, uno de los caballeros que formaban parte del grupo y montaba un magnífico corcel, le dijo: «Cuando queráis, señora Laureta, me sentiré muy honrado si aceptáis que os lleve en mi caballo todo este largo camino, y celebraré al mismo tiempo poderos divertir contándoos una lindísima historieta». Laureta contestó: «Acepto agradecida, caballero. Me daréis una gran satisfacción». El jinete, a quien tal vez no le sentaba tan bien la espada al cinto como el contar historias a la ligera, empezó una que en realidad era muy bella, pero al contarla no hacía más que equivocarse. Repetía una misma palabra, luego a cada momento volvía a comenzar diciendo: «No lo conté bien». Confundía los nombres y las peculiaridades de cada personaje, y todo ello, además, relatado con pésima pronunciación. Mientras le escuchaba, aunque comprendía que la historia era interesante, Laureta sudó y trasudó 1000 veces, lamentando que la estropeara de aquella forma. Y cuando ya no pudo aguantar más, notando que el caballero se había metido en un atolladero del que no podía salir, le dijo con tono afable: «Vuestro caballo, señor, tiene demasiado duro el trote. Os ruego, pues, me permitáis seguir caminando». El caballero, que por suerte era mejor entendedor que narrador, encajando la indirecta, la tomó a broma. Después echó mano a otra historia, dejando sin terminar la que no supo referir. Cuento segundo. La respuesta del panadero. Con solo 2 palabras, el panadero bienvenido hace que mi ser Rogerio Spina se retraiga de una petición desacertada. Muy elogiada fue la discreción de la señora Laureta, y como la reina ordenase a Pampinea que contara otra historia, ésta dijo: «No acierto a comprender, hermosas damas, cuál será mayor desgracia, si tener hermosa alma en feo cuerpo, o un cuerpo dotado de noble ánimo que haya de dedicarse en grato oficio, siendo capaz de otro más elevado». Tal sucedía a nuestro conciudadano bienvenido, al cual, aun poseyendo mucho ingenio, la fortuna le hizo panadero. En verdad que no maldeciríamos a un mismo tiempo a la naturaleza y a la fortuna si no supiéramos que la primera es muy discreta y que la segunda tiene 1000 ojos, a pesar de que los tontos la representen ciega. Yo entiendo que, siendo ambas muy listas, hacen lo que nosotros, seres mortales, cuando inseguros de lo que ha ocurrido, escondemos nuestros más valiosos objetos en los rincones más oscuros de la casa para que nadie los encuentre,
y los sacamos en el momento que nos son necesarios, habiendo quedado mejor guardados que en las más suntuosas habitaciones. De este mismo modo, las dos manejadoras del mundo esconden sus más deslumbrantes tesoros bajo la sombra de las artes tenidas por más humildes, a fin de que cuando llega el caso de sacarlos a la luz, aparezca más claro su esplendor. La verdad de lo que os digo la demostró con 2 palabras el panadero Bienvenido, porque con una breve respuesta hizo abrir los ojos de la inteligencia a Mr. Rogerio Spina. Ha traído a mi memoria este ocurrente caso la historia que acabamos de oír acerca de la señora Laureta, esposa de Rogerio, y por eso me place contároslo. En cierta ocasión el Papa Bonifacio, cerca del cual Mr. Rogerio Spina gozaba de gran valimiento, tuvo que enviar a Florencia a algunos de sus nobles embajadores para atender a unos asuntos de mucha importancia. Se alojaron estos en casa de Mr. Rogerio, que les acompañaba a todas partes. Todas las mañanas, cuando se dirigían a la iglesia de Nuestra Señora de los Ulli, pasaban por delante del horno de Bienvenido, donde el buen hombre ejercía personalmente su industria. Aunque la fortuna le había dado profesión humilde, tan propicio le fue en ella que hizo de él un hombre riquísimo, a pesar de lo cual nunca quiso abandonar su oficio ni cambiarlo por otro cualquiera, y lo ejercía orgulloso, al mismo tiempo que vivía espléndidamente, regalándose en su mesa y teniendo en su bodega los mejores tintos y claretes que había por entonces en Toscana. Viendo pasar todas las mañanas a la misma hora a Mr. Rogerio y a los embajadores del Papa, pensó que puesto que hacía un calor del diablo, sería muy honroso para él invitarles a un sorbo de su excelente vino blanco. Pero teniendo en cuenta su condición plebeya, tan diversa de la Mr. Rogerio, no le parecía bien tomar la iniciativa y creyó oportuno esperar a que Mr. Rogerio lo hiciera por sí mismo. Así pues, a la hora en que poco más o menos suponía iban a pasar los 4 nobles caballeros, Bienvenido se colocaba a la puerta de su negocio, llevando un delantal blanco como la nieve, que le daba más aspecto de molinero que de panadero. Se hacía traer un gran botijo de agua fresca, una pequeña vasija de barro de Bolonia llena de su delicioso vino blanco y 2 vasos tan relucientes que parecían de plata. Allí se sentaba junto a la mesa, y cuando los embajadores pasaban, después de haber tosido 2 o 3 veces para llamarles la atención, poníase a saborear de tal manera aquel sabroso vino que hasta los mismos muertos hubiesen sentido deseos de probarlo. Mr. Rogerio reparó 2 veces en aquella escena y a la tercera preguntó: «¿Qué tal, Bienvenido? ¿Está bueno el vino?» Bienvenido se puso en pie con presteza y respondió: «Sí, señor, pero no os podré demostrar su bondad a menos que lo probéis». Mr. Spina, quizá debido al gran calor, tal vez por haber trabajado más de lo habitual o, en fin, por ver el deleite con que el panadero saboreaba el vino, sintió una sed extraordinaria, y volviéndose a los embajadores les dijo sonriendo: «Señores, bueno será que probemos el vino de este buen hombre. Tal vez sea tan sabroso que no nos arrepintamos de haberlo catado». Y con ellos se acercó a Bienvenido, el cual, haciendo traer un cómodo banco de la tienda, les rogó se sentaran, y a sus criados, que ya se disponían a lavar los vasos, les dijo: «Dejadme, hijos míos, hacer a mí este trabajo, pues lo mismo sé escanciar que encender el horno». Esto dicho, dispuso 4 vasos refulgentes y limpios, mandó traer otra pequeña vasija de su sabroso vino y diligentemente lo sirvió a Mr. Rogerio y a sus compañeros, a quienes aquel vino les pareció el mejor que en su vida habían bebido, por lo que, tras elogiarlo mucho, los embajadores prometieron volver cada mañana a saborearlo mientras estuvieran en Florencia. Mr. Rogerio les acompañó siempre con mucha exactitud. Cuando los enviados del Papa terminaron su tarea, Mr. Rogerio les ofreció un magnífico banquete al que fueron invitados los más ilustres ciudadanos y también Bienvenido, quien de ninguna manera quiso ir. Mandó pues Mr. Rogerio a uno de sus criados que fuese por una botella del vino de Bienvenido y que antes de empezar la comida sirvieran medio vaso a cada invitado.
El criado, disgustado quizá porque nunca había podido beber de aquel famoso vino, se proveyó de un garrafón enorme y fue a la tienda del panadero con intención de que se lo llenara. Al ver el garrafón, Bienvenido le dijo: «Hijo mío, te has equivocado. Miser Rogerio no te envía a mi casa». El criado respondió que sí le enviaba, pero como el panadero no le diera otra contestación, fue a contárselo a su amo, y éste dijo: «Vuelve allá y dile que te envío yo. Si vuelve a responderte como antes, pregúntale a casa de quién te envía». Volvió el criado a la panadería y se presentó a Bienvenido. «No te quepa duda, Bienvenido», le dijo. «Miser Espina es a ti a quien me envía». «Por cierto que no», respondió el panadero con astucia. Preguntó entonces el criado: «¿A quién, pues, me envía?» Y Bienvenido repuso: «Al Arno». Transmitida por el criado esta respuesta a Miser Rogerio, inmediatamente se le abrieron los ojos de la inteligencia y dijo al criado: «Déjame ver qué botellas le llevas». Y cuando la hubo visto, añadió: «Bienvenido tiene razón». Y después de haber reprendido severamente al criado, le hizo llevar una botella de tamaño razonable. Al verla, Bienvenido dijo al criado: «Ahora sí estoy convencido de que es a mí a quien te envía». Y se la llenó de buen grado. Y aquel mismo día, después del convite, hizo llenar una barrica de vino y la mandó a casa de Miser Rogerio, a donde se dirigió momentos después. Cuando estuvo en su presencia, le dijo: «No quisiera que imaginarais, señor, que el garrafón de esta mañana me haya asustado, pero como creí que os habíais olvidado de lo que estos días os di a entender al serviros el vino en pequeños jarros, es decir, que este vino no es para que lo beba cualquiera en grandes cantidades, os lo quise recordar. Ahora bien, para que veáis que en adelante es vuestro, os lo traigo todo para que hagáis con él lo que mejor os parezca». Mucho agradeció Miser Rogerio Spina el regalo de Bienvenido y le retribuyó con la misma magnanimidad, considerándole siempre entre sus mejores y más discretos amigos. Cuento tercero. Moneda falsa. Nonna de Pulci impone silencio con rápida respuesta a unas bromas del obispo de Florencia. Cuando Pampinea terminó su historia, y después que hubieron sido muy elogiadas la respuesta y la generosidad de Bienvenido, quiso la reina que fuese Laureta quien hablase, la cual comenzó de esta manera: «Antes Pampinea y ahora Filomena estuvieron acertadas al decir que a las mujeres nos falta cierta virtud y agudeza en las palabras. Yo, queridas compañeras, no voy a insistir sobre este tema. Solo quiero recordaros que las frases agudas en nuestros labios han de ser de índole tal que no sean como mordeduras de perro, pues si lo fueran, las más felices ocurrencias resultarían villanías». Muy discretas fueron a este respecto las palabras de la señora Laureta y la respuesta de Bienvenido. Si con nuestra respuesta mordemos a quien con nosotras discuta, debemos esperar áspera réplica, sin lamentarnos por ello o incluso fingir que no la hemos entendido. Por eso hay que tener en cuenta cómo, cuándo, dónde y con quién se bromea, si queremos evitar que nos suceda lo que a cierto prelado de nuestra ciudad, quien al no reparar en esas circunstancias recibió un mordisco que no le anduvo en zaga al que dio él. Y tal es el hecho de que quiero hablaros en esta breve historia. Siendo obispo de Florencia el señor Antonio de Orso, ilustre y sabio prelado, vino a nuestra ciudad un caballero catalán llamado Miser Diego de la Rata, mariscal del rey Roberto. Como era joven, apuesto y mujeriego, acaeció que entre las damas florentinas gustóle una bellísima, sobrina de un hermano del obispo. Habiendo sabido Miser Diego que el marido de esa dama era muy avaro y vicioso, aunque rico y de elevada estirpe, convino con él que le daría 500 florines de oro a cambio de que le dejara pasar una noche con su esposa. Hecho el trato, Miser Diego hizo dorar papolinos de plata, que entonces circulaban en Toscana, cuyo valor sólo era de 2 sueldos y tenían el mismo cuño que el florín. Después de pasar la noche con la señora, que sin duda no fue consultada antes, le dejó la suma de dinero acordada con el marido.
Cuando ésta descubrió el engaño, no tuvo más remedio que aguantar las burlas y los cuernos, pues, sea como fuere, la aventura corrió de boca en boca y los graciosos rieron mucho. El obispo, hombre prudente, fingió que nada sabía de lo ocurrido y siguió recibiendo al mariscal como siempre y teniéndole con frecuencia a su lado. Llegado el día de San Juan, en que el obispo y el mariscal cabalgaban por la ciudad uno junto al otro, al pasar por una calle donde se corre el palio, se acercaron a un grupo de señoras que se entretenían mirando aquel espectáculo. Entre las damas vio el obispo a una mujer joven que sin duda todas habéis conocido y a quien la peste que azota nuestra ciudad nos ha arrebatado. Se llamaba Nonna de Pulci y era prima de Alejo Rinucci, la cual, siendo entonces una joven lozana y bella, de buen decir y de gran corazón, acababa de casarse en Porta San Piero. El obispo, que la conocía, mostrósela al mariscal, y cuando estuvieron cerca de ella, el prelado puso la mano sobre los hombros de su compañero y dijo a la dama: «Nona, ¿qué te parece este caballero? ¿Te verías con ánimo de vencerlo?» La señora Nonna juzgó que semejantes palabras mordían su honra y podían causar una opinión desventajosa en cuantos las habían oído, por lo que, menos atenta a remediar el daño que a devolver golpe por golpe, respondió con prontitud: «Tal vez me venciera, pero en todo caso tendría que pagar con moneda buena». Al oír el mariscal y el obispo esta respuesta, sintiéronse ambos igualmente heridos, el uno como autor de la fechoría cometida con la sobrina del prelado, y el otro porque toda la parentela quedaba injuriada en aquel hecho de las falsas monedas, de manera que sin mirarse ni replicar cosa alguna, se fueron avergonzados y sin ganas de volver a bromear. Así pues, habiendo sido mordida la joven, no vaciló en morder a su ofensor. Cuento cuarto. Las patas de la grulla. Con una frase oportuna, el cocinero de Conrado, Gianfigliacci, obtiene su salvación, convierte en risa la ira de su amo y se libra del castigo con que éste le amenazaba. Callaba Laureta ya, y por todos era aplaudida la respuesta de Nonna cuando la reina ordenó a Neifile que continuara y ésta lo hizo así. Aun cuando la agudeza y el ingenio proporcionan con frecuencia respuestas útiles y admirables de acuerdo con las circunstancias, también la fortuna auxilia algunas veces a los tímidos y pone en boca de los medrosos frases que, aun teniendo reposado el ánimo, no hubieran sabido encontrar. Esto es lo que voy a demostraros con mi historia. Supongo habéis oído decir que Conrado Gianfigliacci, ciudadano de Florencia, fue siempre hombre liberal, noble, generoso y magnífico, aficionado a la vida caballeresca, a la caza, a los perros y a los pájaros, sin contar otras aficiones suyas más importantes. Un día, yendo de caza con su halcón, cobró en las cercanías de Peretola una grulla y, como la hallase gorda y tierna, la dio a su cocinero veneciano de origen llamado Quiquibio para que la asara y aderezara para la cena. El cocinero, que era alegre de cascos y charlatán, después de aderezar la grulla, la puso al fuego y empezó a cocerla con cuidado. Cuando estaba casi cocida y exhalaba un olorcillo muy agradable, entró en la cocina una mujer de aquel lugar llamada Brunetta, de la cual Quiquibio estaba muy enamorado. Al percibir el aroma del ave, entráronle ganas de probarla, de suerte que le pidió le diera una pata. El cocinero le respondió canturreando: «No la alcanzarás de mí, querida Brunetta, no la alcanzarás de mí». «Si no me la das», dijo Brunetta un poco enfadada, «no tendrás desde ahora lo que tanto te gusta». Pronto se pusieron a discutir, hasta que Quiquibio, para no disgustar a su amada, arrancó una de las patas de la grulla y se la dio. Aquel día Conrado tenía invitados a varios amigos, y cuando la grulla fue puesta a la mesa, asada y con solo una pata, al notarlo mandó llamar al cocinero y le preguntó qué había hecho con la otra pata. El veneciano, embustero por naturaleza, respondió súbitamente: «Las grullas no tienen más que una, señor». Asombrado y enojado a la vez, Conrado replicó: «¿De dónde diablos sacas que no tienen más que una pata?
¿Te figuras que esta es la primera grulla que veo? Quiquibio insistió. Es tal como digo, señor, y cuando os plazca, os lo haré ver en las vivas. La presencia de los invitados que con él comían hizo que Conrado no quisiera proseguir la discusión y se limitó a añadir: puesto que dices que me lo harás ver en las vivas, por más que nunca lo vi ni oí, mañana me lo probarás y me daré por satisfecho. Pero te juro por el cuerpo de Cristo que si no es así, te haré castigar de tal manera que mientras vivas te acordarás de quién soy yo. Aquella noche no se habló más del asunto. A la mañana siguiente, al despuntar el día, levantóse Conrado, a quien el sueño no había disipado aún el enojo, y mandó que ensillaran los caballos. Quiquibio montó en un mulo y detrás de su amo se dirigió a un riachuelo a cuya orilla solían verse grullas al amanecer. Mientras caminaba, Conrado decía a su cocinero: pronto veremos quién de los dos tenía razón. El cocinero comprendió que la cólera de su amo duraba aún y que le convenía probar su mentira, pero no sabía cómo hacerlo. Cabalgaba junto a Conrado, presa de indecible miedo. De buena gana hubiera huido a serle posible, pero como no podía ser, miraba hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, y cuanto veía se le antojaban grullas sosteniéndose en sus dos patas. Llegados a las cercanías del riachuelo, Quiquibio vio, antes que su amo, más de una docena de grullas, todas sobre una pata, como suelen estar cuando duermen. Apresuróse a mostrárselas a Conrado, diciéndole: señor, ahora podéis comprobar que anoche os dije la verdad al asegurar que las grullas tienen solo una pata. Miradlas ahí. Al verlas, Conrado contestó: espera, que voy a probarte que tienen dos. Y acercándose algo a ellas, gritó: ¡Eh! A este grito, las grullas, bajando la otra pata, después de dar unos pasos, echaron a volar todas a un tiempo. Volviéndose entonces Conrado al cocinero, le dijo: ¿qué te parece, glotón? ¿Tienen una o dos patas? Espantado, Quiquibio no sabía dónde esconderse, pero se rehízo algo y replicó: sí, señor, pero a la de anoche no le gritasteis que si lo hubieseis hecho también habría sacado la otra pata como han hecho éstas. Tanto gustó a Conrado la ocurrente respuesta del cocinero que toda su ira se convirtió en risa. Tienes razón, Quiquibio, le dijo. Esto es lo que debía hacer. De esta manera, con una pronta y satisfactoria réplica, el cocinero desvió la mala suerte e hizo las paces con su amo. Cuento quinto. Giotto y el jurisconsulto. Nicer Forese de Rábata, jurisconsulto, y el maestro Giotto, pintor, mientras vuelven de Mugello, se burlan el uno del otro de su respectiva fealdad. Cuando Neifile terminó su historia y todos los reunidos hubieron celebrado con risas la respuesta de Quiquibio, la reina ordenó a Pánfilo contara la suya, y él dijo lo siguiente: con frecuencia ocurre, queridísimas damas, que así como algunas veces la fortuna oculta grandes tesoros de virtud en personas que ejercen humildes oficios, como Pampinea nos acaba de demostrar con la historia del cocinero veneciano, también se observa en no pocas ocasiones que la naturaleza coloca valiosos ingenios bajo la fea apariencia de algunos hombres. Esta verdad resalta en dos conciudadanos nuestros, de quienes brevemente voy a hablaros. Uno de ellos, que se llamó Micer Forese de Rábata, era pequeño de estatura y contrahecho, de rostro aplastado y chato, superando su fealdad a la del más feo de los Baronchi. No obstante su fealdad, fue tan gran jurisconsulto que los más notables hombres de su tiempo le consideraron como un código viviente del derecho civil. El otro, que se llamó Giotto, poseyó tan excelso ingenio que nada había de la naturaleza, madre y autora de todas las cosas, que él, con los pinceles o el punzón, no reprodujera con sorprendente parecido. A tal punto llegó su arte que muchas veces sus obras ilusionaban tanto al espectador que tomaban por verdadero lo que sólo era pintado. Él fue
quien resucitó aquel arte que había estado sepultado durante muchos siglos bajo el error de algunos que más atendían a deleitar la vista de los ignorantes que a complacer el entendimiento de los sabios. Y gracias a este mérito le consideramos como una de las lumbreras de la escuela florentina. Y tanto más excelso fue este hombre cuanto con la mayor humildad siempre rechazó el título de maestro que sus conciudadanos le daban, cuando más codiciosamente y con más vivo afán otros inferiores a él lo usurpan con tanta ligereza. Pero, aun cuando en el arte era un gran hombre, en figura y en semblante no le iba en zaga a Michel Forese. Pero pasemos a mi cuento. Michel Forese y Giotto tenían sus respectivas posesiones en un pueblecito cercano a Florencia, llamado Mugello, y después de haber pasado el primero unos días en la suya, aprovechando la época de verano en que los tribunales están de vacaciones, cuando regresaba a Florencia en un mal rocín, encontróse con el pintor, que también había ido a visitar sus tierras y seguía el mismo camino. No iba éste mejor montado ni vestido que el otro, ni llevaba mejores jaeces su montura, y juntos siguieron a paso lento como hombres ya avanzados en edad el resto del viaje. Andando de esta suerte sorprendióles uno de esos repentinos aguaceros que suelen presentarse en verano, pero que pronto se disipan, y para librarse de la lluvia se refugiaron en la casa de un labriego amigo de entrambos. Un rato después, como el chaparrón no diera muestras de amainar y ellos se mostraran impacientes por llegar a Florencia antes de la noche, el labriego les prestó 2 viejos capotes de paño pardo y 2 sombreros descoloridos de puro viejos, con que cubrirse, pues no tenía otros mejores, y continuaron su camino. Después de cabalgar silenciosos un buen trecho, empapados en agua y sucios de barro hasta los ojos, el tiempo comenzó a clarear, devolviendo así la serenidad y la alegría a los 2 viajeros, que volvieron a charlar de diversas cosas. Michel Forese cabalgaba en silencio la mayor parte del tiempo, escuchando al pintor, cuya conversación era sumamente agradable, y contemplándolo de lado y de los pies a cabeza como lo encontrara tan feo y deforme, sin acordarse de que él no era menos horrible que su compañero, no pudo contener la risa y le dijo: «Dime, Giotto, si nos saliera al encuentro algún forastero que nunca te hubiese visto, ¿se imaginaría que tú eres el mejor pintor del mundo?». A lo que Giotto respondió sin titubear: «Creo, señor, que lo imaginaría, si al mismo tiempo mirándoos a vos adivinara que sabéis el ABC». Al oír esto, Michel Forese reconoció su error y se vio pagado con la moneda correspondiente al género que había vendido. Cuento sexto. Los bocetos de Dios. Miguel Scalza prueba a unos jóvenes que los Baronchi son los hombres más nobles del mundo y de las orillas del mar, con lo que gana una apuesta. Todavía reían las damas la propia respuesta de Giotto, cuando la reina mandó continuar a Fiammetta, la cual comenzó en estos términos: «Jóvenes compañeras, el haber traído Pánfilo a nuestra memoria a los Baronchi, a quienes tal vez no conozcáis tanto como él, me ha hecho recordar cierto suceso en el que, sin desviarnos de nuestro propósito, se demuestra cuánta fue la nobleza de aquella familia. Por eso me place referíroslo. Poco tiempo ha, vivía en nuestra ciudad un joven llamado Miguel Scalza, que era el hombre más agradable y jovial del mundo, y siempre tenía a mano historias nuevas, lo cual hacía que sus compañeros le quisieran mucho y se alegrasen siempre que podían contar con su compañía. Un día que se encontraba con varios amigos en Monte Ucci, suscitóse entre ellos una amena discusión acerca de la antigüedad y nobleza de las familias de Florencia. Unos decían que los más nobles y antiguos caballeros eran los Uberti, otros daban la prerrogativa a los Lamberti, y así, según sus ideas e intereses, cada uno emitía su opinión. Oyéndoles Scalza, comenzó a sonreír y por fin intervino diciéndoles: «Callad, ignorantes, que no sabéis lo que habláis. Los más nobles y antiguos, no sólo de Florencia, sino de todo el orbe y de la Maresma, son los Baronchi.
En esto están acordes todos los filósofos y cuantos los conocen como yo. Y lo que de otros no hayáis oído decir, lo digo yo de los Baronchi, precisamente de los Baronchi vecinos nuestros que habitan junto a Nuestra Señora la Mayor. Cuando los jóvenes, que esperaban otra cosa, oyeron tales palabras, se burlaron de él y le dijeron: ¿Quieres tomarnos el pelo? Como si no conociéramos a los Baronchi tan bien como tú. No me chanceo, replicó Escalsa. Digo la verdad, y si alguno de vosotros quiere apostar una cena con que obsequiar al que venza y a otros 6 compañeros que él escoja, aceptaré gustoso la apuesta. Aún haré más. Me conformaré con la sentencia del que vosotros queráis. Uno de los amigos, un tal Neri Manini, dijo: dispuesto estoy a ganar esa cena. Y habiendo convenido uno y otro que tendrían por juez a Piero de Fiorentino, en cuya granja se encontraban, fueron todos en tropel a verle, dispuestos a vencer a Escalsa y burlarse de él después. Piero, que era un joven muy discreto, luego que hubo oído hablar a Neri, volvióse a Escalsa y le preguntó: ¿Y tú? ¿Cómo podrás demostrar lo que aseguras? Escalsa respondió: ¿Lo dudas? Lo demostraré con tales razones que no solo tú, sino este que lo niega y los demás, convendréis en que digo la verdad. Todos sabéis que cuanto más antiguos son los hombres, tanto mayor es su nobleza. Esto mismo afirmabais en vuestra discusión. Pues bien, siendo los Baronchi los más antiguos de todos los hombres y por lo tanto los más nobles, indudablemente pienso ganar la apuesta. Vosotros debéis saber que los Baronchi fueron hechos por Dios cuando aprendía a pintar, mientras que los demás hombres fueron creados cuando era ya maestro en el arte del dibujo. Para convenceros de que digo la verdad, fijad vuestra atención en los Baronchi y en los demás hombres. Mientras estos últimos tienen la cara bien compuesta y debidamente proporcionada, a los Baronchi podéis verles a uno con la cara muy larga y estrecha, a otro desmesuradamente ancha, a éste con mucha nariz, a aquel sin nariz. Alguno de ellos ostenta una barba larga y vuelta hacia arriba, a aquel otro con unas quijadas que parecen las de un asno, y hay quien tiene un ojo más grande que el otro y quien los tiene a distinto nivel. En una palabra, los rostros de los Baronchi son como los que hacen los niños cuando aprenden a dibujar. Por lo tanto, como he dicho, perfectamente se ve que el señor no era un gran pintor cuando los hizo, con lo que es evidente que son más antiguos que los demás y de consiguiente más nobles. Piero, que era el juez, Neri, que había apostado la cena, todos los otros del grupo, al recordar que las caras de los Baronchi eran como Escalsa las acababa de retratar, echáronse a reír y le dieron la razón, afirmando que había ganado la apuesta. Quedó, pues, bien sentado que los Baronchi eran no sólo los hombres más antiguos y nobles de Florencia, sino del mundo entero y de cuanto baña el mar. Por eso habló bien Pánfilo al ponderar la fealdad del rostro de Micher Forese, diciendo que hubiera parecido feo incluso a un Baronchi. Cuento séptimo. La virtud de hablar a tiempo. Felipa, sorprendida con un amante por su marido, es llevada ante el juez, pero se libra del castigo gracias a una pronta y agradable respuesta e induce a modificar la ley. Callaba ya Fiametta, y de buena gana reían todos todavía el nuevo argumento de Escalsa para ennoblecer a los Baronchi, cuando la reina invitó a Filóstrato a hablar y éste dijo: hermosa virtud es, amables damas, saber hablar contino en toda ocasión, pero considero virtud hermosísima saber hacerlo cuando la necesidad lo exige. De esto nos dio ejemplo cierta dama de quien os quiero hablar, porque no sólo provocó la algazara y la risa en sus oyentes, sino que además se libró de una muerte deshonrosa, según vais a oír. Existía en otro tiempo en el país de Prato una ley por la cual, sin hacer distinción alguna, se condenaba a las llamas a la mujer sorprendida por su marido en flagrante adulterio, lo mismo que a la que por dinero se entregaba a cualquier hombre. Mientras regía esta ley, acaeció que una dama llamada Felipa, hermosa y locamente enamorada, fue encontrada cierta noche en su propia habitación por Rinaldo de Puglieri,
su marido en compañía del acharino de Guachagliotri, noble y bellísimo joven de aquel país a quien ella idolatraba. Cuando Rinaldo los descubrió, costóle gran trabajo contener la ira que le inducía a quitar la vida a entrambos, lo que hubiera hecho de no haber temido las consecuencias de su crimen. Con un gran esfuerzo logró dominarse y decidió apelar a la ley del país, que le concedía lo que a él no le era lícito hacer, esto es, la muerte de su esposa. Como tenía pruebas suficientes para demostrar la falta cometida, al día siguiente, sin más tardanza, acusó a Felipa ante el tribunal. La mujer, que era animosa y valiente, según suelen ser las que están enamoradas de veras, a pesar de que muchos parientes y amigos se lo desaconsejaban, prefirió presentarse ante el juez y confesar toda la verdad antes que vivir vergonzosamente en el destierro, dando a entender con su huida que era indigna del amante que la suerte le había deparado. De manera que, acompañada de gran número de damas y caballeros, que seguían animándola a negar los hechos, fuese ante el podestá y le preguntó qué deseaba de ella. El podestá, al verla tan joven, bella y decidida, y juzgando por sus finos modales que su grandeza de alma corría parejas con sus gracias y hermosura, se compadeció de ella y temió que confesara, actitud esta que le obligaría a condenarla si quería conservar su dignidad de magistrado. Sin embargo, como no podía evitar el interrogatorio, le dijo: «Como veis, señora, vuestro marido aquí presente se querella contra vos y os acusa de haberos sorprendido en flagrante adulterio. Por esta razón me exige que, en cumplimiento de lo que dispone la ley del país, os castigue por esa falta condenándoos a muerte, lo que no puedo hacer mientras vos no confeséis el delito. Por consiguiente, fijaos bien en lo que vais a contestar y decid si es cierto lo que alega contra vos vuestro esposo». La dama, sin alterarse en lo más mínimo, contestó con voz afable: «Es cierto, señor, que Rinaldo es mi marido y que me ha encontrado en brazos del asarino. También lo es que, por el gran amor que este hombre me profesa y al que yo correspondo, he estado otras veces en su compañía. Esto jamás lo negaré. Pero estoy segura de que sabéis que las leyes han de ser iguales para todos y hechas con el consentimiento de todos aquellos a quienes alcanzan, lo que no sucede con esta, puesto que se refiere a nosotras las mujeres, que, como es bien sabido, nos bastamos para satisfacer a varios hombres. Además, cuando se hizo esta ley, no hubo mujer alguna que diera su consentimiento, pues ni siquiera se nos consultó, por lo cual bien se la puede considerar pérfida. Si vos, en perjuicio de mi cuerpo y de vuestra alma, queréis ser ejecutor de ella, en vuestra mano está. Pero antes de que procedáis a emitir un juicio, os ruego me concedáis una gracia, y es que le preguntéis a mi marido si cada vez que satisfacía sus deseos, sin negarme nunca a ello, me he entregado a él gustosamente o no». Rinaldo, sin esperar a que el podestá le hiciera la pregunta, contestó ser cierto que su esposa le había satisfecho plenamente siempre que él se lo había pedido. «Entonces», prosiguió la dama dirigiéndose al podestá, «yo os pregunto, señor, si ha recibido de mí siempre lo que ha necesitado y ha querido, ¿qué debía yo hacer de lo que me sobra? ¿Había de echarlo a los perros? ¿No era mucho mejor dárselo a un gentilhombre que me ama con toda su alma antes que dejarlo perder o estropear?» Casi todos los habitantes de Prato habían acudido a aquel juicio, y al oír tan singular respuesta, todos a una gritaron que la dama estaba en lo cierto. Y antes de salir del tribunal, a invitación del podestá, modificaron aquella arbitraria ley en el sentido de que sólo debía aplicarse a aquellas mujeres que por lucro engañaran a sus maridos. Disgustado Rinaldo por haber salido mal de su loca empresa, se retiró de allí enfurecido y la dama, liberada de la hoguera, regresó a su casa triunfante. Cuento octavo. El espejo inútil. Fresco, da Colatico, aconseja a su sobrina que no se mire al espejo si, como ella dice, le fastidia ver personas antipáticas. El cuento de Filóstrato encogió primero el corazón de las damas que lo escuchaban ruborosas, pero después
cambiando significativas miradas, siguieron escuchándolo sin poder dominar la risa. Cuando llegó a su fin, la reina, volviéndose a Emilia, le dijo que era su turno, y como si se levantara de dormir en aquel instante, suspiró y dijo: «Queridísimas damas, os confieso que mi pensamiento estaba lejos de aquí desde hace un rato, pero para obedecer a nuestra reina, aunque sea con un breve cuento, os diré cómo una vanidosa joven fue corregida por un tío suyo con una frase delicada y cómo no fue capaz de comprender la sabia lección. Cierto hombre, llamado Fresco da Colatico, tenía una sobrina a la que por melindrosa todos llamaban cariñosamente Siesca, la cual, aunque era bonita, si bien su rostro no era de esos angelicales que con frecuencia vemos, se tenía por tan noble y hermosa que había tomado la costumbre de desdeñar a los hombres y a las mujeres y todo cuanto veía, sin considerar que si ella se hubiese mirado bien, no andaba manca de defectos. Era sobre todo inquieta, impertinente, colérica y antipática. Nada de cuanto se hacía a su alrededor estaba bien y de todo se burlaba. Eran tan soberbia y altiva como si hubiera pertenecido a la familia del rey de Francia. Cuando andaba por la calle mostraba para todo tanto desdén que constantemente volvía la cara, como si cuanto veía o le saliese al paso oliera mal. Sin aludir a otros defectos censurables y desagradables de esta joven, que eran bastantes, debo deciros que cierto día regresó a su casa y fue a sentarse junto a su tío, soplando y bufando como siempre, de tal manera que molestaba a quien estuviera cerca de ella. «¿Cómo es, Siesca, que siendo fiesta hoy vayas vuelto tan pronto?», le preguntó Fresco. Ella, deshaciéndose en melindres, contestó: «Sí, he vuelto pronto, y es porque no creo haber visto nunca reunida tanta gente desagradable y horrible como la que hoy se ve por la calle. No puedes imaginarte cómo me aburre y molesta ver tantos hombres y mujeres antipáticos. Por eso he venido pronto a casa». El tío, que estaba harto de las afectaciones de su sobrina, replicó: «Hija mía, si además de esas personas horribles que dices te molestan las antipáticas, si quieres vivir feliz te daré un consejo. No te mires nunca al espejo». Siesca, cuya cabeza era hueca como una caña y se creía más sabia que Salomón, lo mismo entendió aquella frase como si se la hubiera dicho en griego. Lo único que contestó fue que ella quería mirarse al espejo como las demás. De esta manera siguió y sigue, tan estúpida como antes. Cuento noveno. Respuesta de Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti vitupera con discretas palabras a varios caballeros florentinos que le habían provocado. Al terminar Emilia su historia, la reina se dio cuenta de que sólo quedaban por relatar el cuento de Dioneo y el suyo, y para respetar el privilegio del joven empezó a hablar así: «Aunque hoy, queridas amigas, me habéis quitado de los labios dos de los cuentos que tenía preparados, aún me queda otro que contaros, en cuya conclusión hay una respuesta tan ingeniosa que quizá no hayáis oído otra igual. Existían en otros tiempos en nuestra ciudad varias curiosas y loables costumbres que hoy, debido a la avaricia que entre nosotros crece con el aumento de riquezas, han desaparecido por completo. Entre esas costumbres desaparecidas había una que consistía en que, en diferentes puntos de Florencia, se reunían los hidalgos de cada barrio formando grupos de un número determinado, procurando que quienes de ellos formaban parte pudieran gastar desahogadamente, y hoy uno, mañana otro, organizaban fiestas y banquetes, con lo que cada día encontraban motivos de jolgorio. En estos convites obsequiaban a veces a algún forastero ilustre o a notables conciudadanos suyos. Vestíanse todos, a lo menos una vez al año, con el mismo uniforme. En los días más notables cabalgaban por la ciudad. Otras veces organizaban justas, especialmente en las principales festividades o cuando llegaba la agradable nueva de alguna victoria u otra agradable noticia. Entre esos diferentes grupos estaba el de Miser Veltro Brunelleschi, al que tanto éste como sus compañeros
había hecho todo lo posible por atraer a Messer Guido Cavalcanti, y no sin razón, porque además de ser uno de los mejores talentos y excelente filósofo, circunstancias que no preocupaban gran cosa al grupo de amigos, era hombre afable, educado, simpático y decidor, capaz de hacer como ningún otro cuanto conviene a un caballero. Por otra parte, era riquísimo y sabía obsequiar cumplidamente a quien lo merecía. Pero Messer Belto nunca había podido lograr atraerlo a su grupo. Él y sus compañeros llegaron a pensar que era porque Guido, abstraído en sus estudios, se retraía del trato social. Y a causa de que participaba algo de la opinión de los epicúreos, decíase entre el vulgo que en sus estudios trataba sólo de llegar a convencerse de que Dios no existe. Cierto día en que Guido había salido de Porta San Michele, pasó por el corso de los Admari y llegó hasta San Juan, camino que hacía con frecuencia, alrededor de cuyo templo estaban las grandes tumbas de mármol que hoy se ven en Santa Reparada. Se detuvo ante algunos mausoleos, y mientras meditaba entre los pórticos, llegaron a caballo Messer Belto y sus compañeros. Como le divisaran entre aquellas sepulturas, dijeron algunos: «Vamos a divertirnos a su costa». Y espoleando los caballos como para un asalto en broma, antes de que el filósofo tuviese tiempo de verles, estuvieron a su lado y le dijeron: «Tú, Guido, te niegas a ser de nuestro grupo, pero dinos, ¿crees acaso encontrar que Dios no existe? Y si averiguas que no hay Dios, ¿de qué te serviría?». Viéndose cercado por aquella turba, Guido se apresuró a contestarles: «Señores, estáis en vuestra casa y podéis decirme lo que os plazca». Y apoyándose en una de aquellas sepulturas, dio un ligero salto y se marchó por la parte contraria, dejándoles asombrados. Los jinetes se miraron unos a otros y comenzaron a decirse que Guido estaba poco menos que loco, porque su respuesta no tenía sentido, y el sitio donde estaban lo mismo pertenecía a ellos que a él y a los demás ciudadanos, hasta que Messer Belto, volviéndose a sus compañeros, les dijo: «Vosotros sois los que no tenéis sentido, amigos míos, porque no le habéis comprendido. Con buenas y pocas palabras nos ha dirigido la mayor ofensa del mundo, pues, si os fijáis bien, estas tumbas son la casa de los muertos, puesto que en ellas se les coloca y se les deja. Y al decir que estamos en nuestra casa, ha querido dar a entender que nosotros y todos los demás ignorantes de la ciudad, comparados con él y con los demás filósofos, somos como los muertos. Por esto, con esa intención, ha dicho que se encontraba en nuestra propia casa». Todos comprendieron entonces el sentido de las palabras de Guido. Avergonzados, nunca más bromearon con él y en lo sucesivo consideraron a Messer Belto como sutil y sesudo caballero. Cuento 10. La pluma del arcángel. Fray Cebolla promete a unos campesinos mostrarles una pluma del arcángel Gabriel, y como en lugar de ésta encuentra unos carbones, les dice que son de los que sirvieron para asar a San Lorenzo. Habiendo contados todos su historia, ya no quedaba por hablar más que Dioneo, y sin aguardar la orden solemne de la reina, cuando cesaron los comentarios acerca de la agudeza de Guido Cavalcanti, dijo: «Aunque tengo, bellas señoras, el privilegio de poder hablar de lo que mejor me acomode, no quiero apartarme del tema sobre el cual tan acertadamente habéis hablado. Antes, al contrario, siguiendo vuestros pasos, deseo mostraros la cautela con que uno de los frailes de San Antonio evitó con súbita observación la burla que dos jóvenes le habían preparado. No os impacientéis si me detengo en algunos detalles y me extiendo un poco, pues, como veis, el sol todavía está alto y el tiempo no me faltará. Según habréis oído decir, Certaldo es un lugar del Val de Ebra, situado en nuestra campiña, que, aunque pequeño, en otro tiempo fue habitado por gran número de caballeros y gente acomodada. Uno de los frailes de la Orden de San Antonio solía visitarlo todos los años para recoger los excelentes pastos que en el pueblecillo encontraba, al mismo tiempo que las limosnas de aquellas gentes sencillas.
Llamábase el religioso Fray Cebolla, y era bien visto por allí, sea por devoción o por su propio nombre, pues esa comarca produce las mejores cebollas de toda Toscana. Era un hombre de baja estatura, rostro afable, cabello rubio y el más jovial camarada del mundo. Además, aunque en el fondo no tuviera conocimiento de las leyes divinas y humanas, hablaba tan bien y con tal facilidad que quien no le hubiese conocido lo habría tomado por un gran orador, tal vez por el mismo Cicerón o por Quintiliano. Sin contar con que era amigo y compadre de casi todos los habitantes de la comarca, que le apreciaban mucho. Como tenía por costumbre, la mañana de un domingo de agosto en que los buenos feligreses habían acudido a oír misa a la iglesia, subió al púlpito y habló en los siguientes términos: «Ya sabéis, damas y caballeros, que todos los años tenéis la costumbre de enviar a los pobres religiosos del noble señor San Antonio parte de vuestro grano y de vuestro trigo, quien poco, quien mucho, según sus posibilidades y su devoción, a fin de que el santo guarde vuestros bueyes, vuestros asnos, cerdos y rebaños. Además, soléis pagar, especialmente los que pertenecen a nuestra cofradía, el pequeño óbolo que se os pide una vez al año. A recoger vuestras acostumbradas limosnas me envía hoy aquí mi superior, mi ser el abad, y a este fin, con la bendición de Dios, cuando después de la hora de nona oigáis sonar la campana, vendréis a la puerta de la iglesia, donde os haré la plática de costumbre y besaréis la cruz. Y como sé que sois muy devotos del noble señor San Antonio, os mostraré por gracia especial una santísima y bella reliquia que yo mismo traje de los santos lugares. Es una de las plumas del arcángel Gabriel que quedó en la estancia de la Virgen María cuando se presentó ante ella en Nazaret». Dichas estas palabras, el religioso volvió al altar para seguir el rezo de la misa. Entre los que habían oído cuanto el fraile acababa de decir al pueblo estaban dos jóvenes bromistas, conocidos en Certaldo con los nombres de Juan de la Brogoniera y Blas Piccini. Estos, después de haberse reído un buen rato de la reliquia de Fray Cebolla, aun cuando fueran amigos y camaradas suyos, determinaron jugarle una mala pasada con aquella pluma. Y habiendo sabido que el buen fraile almorzaba aquella mañana en el castillo en compañía de un amigo, cuando calcularon que estaba a la mesa, se encaminaron a la posada donde se hospedaba Fray Cebolla y convinieron que mientras uno entretendría al criado del fraile, el otro buscaría la pluma hasta dar con ella y se la quitaría. Así verían cómo se las compondría al llegar la hora de mostrársela al pueblo. Pero antes de seguir adelante, debo daros a conocer al criado de Fray Cebolla, a quien había de entretener uno de aquellos bromistas. Su nombre era análogo a su facha. Algunos le llamaban Guccio Ballena, otros Guccio Imbrata, y los más Guccio Marrano. Tenía una cara tan grotesca que el célebre pintor Lipo Topo nunca hizo una caricatura tan estrambótica. Fray Cebolla solía decir de él a sus amigos para divertirles: «Mi criado tiene 9 cualidades tales que una sola de ellas bastara en Salomón, en Aristóteles o en Séneca para eclipsar sus virtudes, sus juicios y su moral. Imaginad, pues, qué hombre es». Una vez le preguntaron cuáles eran las 9 cualidades que le conocía y respondió: «Os las diré. Es perezoso, sucio y embustero, negligente, desobediente y maldiciente, distraído, grosero y mal criado». Y añadió: «Esto sin contar otros defectillos que prefiero pasar por alto. Lo más gracioso de él es que donde quiera que llegue se empeña en casarse y poner casa, y como tiene esa gran barba negra y reluciente, se imagina ser tan guapo que en cuanto las mujeres le ven se enamoran de él sin remedio. En fin, si le dejara hacer, correría detrás de todas como los perros tras las liebres. Sin embargo, debo confesar que me sirve con mucho celo, pues nadie me comunica un secreto sin que enseguida quiera enterarse de lo que han dicho, y cuando alguien me hace una pregunta, le entra tal miedo de que yo no sepa responder que lo hace él en mi lugar, según le parece más conveniente». A este criado había dejado Fray Cebolla en la posada con el encargo de que evitara cuidadosamente que nadie tocara su equipaje, sobre todo la alforja, donde guardaba los objetos sagrados.
pero Gucho Imbrata o Gucho Marrano o como diablo se llamara, estaba más a gusto en la cocina que el ruiseñor en las verdes ramas, mayormente si había de por medio alguna criada. Y como había visto una regordeta, baja, con la cara más fea que un baronchi y dos pechos grandes como cestos de basura, sucia, grasienta y sudada, dejando abierta la habitación de Fray Cebolla y cuanto en ella tenía a su cuidado, colóse en la cocina, y a pesar de estar en pleno mes de agosto, fue a sentarse junto al fuego y entabló conversación con la mujercilla, que se llamaba Nuta. Empezó a decirle que era un caballero por procura y que tenía más de 1000 florines sin contar los que había prestado para salvar ciertos créditos. Se extendió luego en contarle grandes cosas sin parar mientes en su capuchón grasiento y deshilachado, en su chupa remendada, mugrienta alrededor del cuello y en las sobaqueras, con más manchas y colorines que paño tártaro o indio, en sus zapatillas rotas, en sus calzas de diversas piezas. Y le dijo, como si fuese el señor de Castiglione, que quería vestirla de galas, sacarla de aquel miserable estado y procurarle un bienestar, y muchas otras cosas por el estilo. Y como le ocurría en casi todas sus aventuras, ésta acabó en nada. Los bromistas Juan de la Brogoniera y Blas Piccini se alegraron al ver a Guccio Marrano ocupado en cortejar a la criada, pues eso les ahorraba la mitad del trabajo. Sin tener que salvar ningún obstáculo, penetraron en la habitación de Fray Cebolla, que estaba de par en par abierta, y la primera cosa que les vino a las manos fue la alforja donde estaba la pluma. Abriéronla y hallaron una cajita envuelta en un gran trozo de tafetán, dentro de la cual encontraron una pluma como de cola de loro, que seguramente debía ser la que el fraile había prometido mostrar a los feligreses. Y realmente en aquellos tiempos lo podía hacer sin peligro, porque entonces no habían bajado hasta Certaldo todavía ciertos refinamientos de Egipto que después han venido en abundancia con detrimento de toda la Italia. Pero en Certaldo no se sabía nada de eso, pues sus habitantes vivían en la honesta sencillez de sus abuelos, ni habían visto loros, ni recordaban tan siquiera haber oído hablar de ellos. Luego que los jóvenes se hubieron apoderado de la pluma, no queriendo dejar vacía la caja, y con el fin de dar una sorpresa a Fray Cebolla, la llenaron con unos carbones que había en la chimenea de la habitación y salieron muy alegres, pensando en lo que haría el fraile cuando al abrir la caja encontrara los carbones en lugar de la pluma. Los sencillos hombres y mujeres que estaban en la iglesia, cuando oyeron que a la hora de nona verían la pluma del arcángel Gabriel, volvieron a sus casas y contaron lo dicho por el fraile a sus vecinos, de manera que en poco tiempo corrió la noticia por el pueblo y a la hora señalada una gran muchedumbre esperaba para ver la reliquia. El fraile, tras haber comido bien y dormido un rato, levantóse poco después de nona y enterado de que una gran multitud estaba en la plaza, mandó recado a Guccio para que fuera por la alforja y le acompañara a la iglesia con la campanilla. Trabajo le costó al torpe criado abandonar la cocina y el asedio de Nuta, pero hubo de obedecer. Y habiendo llegado jadeante, porque la mucha agua bebida le pesaba en el vientre, se situó delante de la iglesia y empezó a tocar la campana. Cuando todo el pueblo estuvo reunido, Fray Cebolla, sin antes asegurarse que todo estuviera en su sitio, comenzó el sermón, que fue muy largo, y cuando llegó el momento de mostrar la venerable pluma del arcángel, después de haber rezado con gran solemnidad el acto de contrición, hizo encender 2 velas y desenvolvió cuidadosamente el tafetán. Se cubrió la cabeza echándose la capucha a la espalda, sacó la cajita, dijo algunas palabras en alabanza del arcángel Gabriel y finalmente la abrió. Al ver el carbón en vez de la pluma, no sospechó de Guccio porque no le creía capaz de tanto, ni tuvo tiempo de maldecirle por no haber vigilado mejor. Antes bien, se censuró a sí mismo por haber encomendado la custodia de sus cosas a un bestia como aquel, sabiendo como sabía que era desobediente, descuidado, perezoso y estaba desprovisto de toda inteligencia. Sin embargo, sin que se alterase el color del rostro, alzando las manos y los ojos al cielo, exclamó con voz que fue por todos oída: «Bendito sea, oh Dios, tu infinito poder». Después,
cerrando la cajita y volviéndose hacia sus oyentes, dijo: «Hermanos míos, debéis saber que siendo yo aún muy joven, fui enviado por mi superior a aquellas partes del mundo donde nace el sol, y se me dio la orden expresa de buscar hasta encontrarlos los privilegios del porcelana, los cuales son mucho más útiles a otros que a nosotros mismos. Púseme pues en camino, partiendo de Venecia. Pasé por el Borgo de los griegos y cabalgué desde allí por el reino del Garbo y por Baldaca, hasta llegar a Parione, donde no sin grandes trabajos encontré el camino de Cerdeña. Pero ¿para qué necesito daros la noticia detallada de todos esos países? Pasado el estrecho de San Jorge, llegué a Trufia y a Bufia, países muy habitados. Después viajé por las tierras de la mentira, donde encontré un sinnúmero de frailes y otros eclesiásticos que iban huyendo de las privaciones por amor de Dios, cuidándose muy poco de las cuitas de los demás, a no ser que les reportaran algún provecho y no gastando en aquel país otra moneda que la que no tiene cuño. De allí me trasladé a la tierra de los Abruzos, donde hombres y mujeres andan en zuecos por los montes y revisten a los puercos con sus mismos intestinos. Un poco más adelante me encontré con gentes que acarreaban el pan en los barriles y el vino en los sacos. Luego pasé a las montañas de los Vaki, donde todas las aguas corren hacia abajo. Y tanto me interné en poco tiempo que llegué incluso a la isla Pastinaca, donde por el hábito que llevo encima os juro que vi volar las podaderas, cosa increíble para quien no lo haya visto, en lo cual no me dejará mentir Maso del Saggio, el acaudalado comerciante que encontré en aquellos lugares cascando nueces y vendiendo las cáscaras al por mayor y al menudeo. Pero por lo que a mí toca, no encontrando en ninguna parte lo que iba buscando, y como desde las Indias para allá adelante se ha de ir en barca, volví atrás y llegué a aquellos santos lugares donde en el verano el pan frío os cuesta 4 dineros y el caliente os lo regalan, y allí encontré al venerable padre Nomniblasmete Sevospiace, dignísimo patriarca de Jerusalén, el cual, por respeto al hábito que he llevado siempre del noble señor San Antonio, quiso mostrarme todas las santas reliquias que consigo tenía. Y fueron tantas que si os las quisiera contar todas, acudirían a mi mente muchos millares. Sin embargo, en vuestro obsequio os hablaré de algunas. En primer lugar me mostró el dedo del Espíritu Santo, tan fresco y sano como si acabara de ser cortado. El copete del serafín que apareció a San Francisco. Una de las uñas de los querubines. Una de las costillas del verbuncaro fati a las ventanas. Ropas de la Santa Fe católica. Unos cuantos rayos de la estrella que apareció a los 3 magos de Oriente. Un frasquito con el sudor de San Miguel cuando combatió con el diablo. La mandíbula de la muerte de San Lázaro y otras varias. Y como yo le di generosamente las zalamerías de Monte Morello en lengua vulgar y algunos capítulos del Capriccio, que él había buscado durante mucho tiempo, me hizo partícipe de sus santas reliquias, entregándome uno de los dientes de la Santa Cruz y en un frasquito un poco del sonido de las campanas del templo de Salomón, así como la pluma del arcángel Gabriel, de que ya os he hablado, y una de las sandalias de San Gerardo de Villamagna, la cual regalé no hace mucho en Florencia a Gerardo de Ronsi, que la tiene en gran devoción. Dióme además algunos de los carbones que sirvieron para asar al beatísimo mártir San Lorenzo. Todas esas cosas las traje de allí devotamente y las tengo todas. Es verdad que mi superior nunca ha consentido que se las enseñara al pueblo hasta tener la absoluta certeza de que sean auténticas. Ahora que se ha convencido de esto, por ciertos milagros y por cartas llegadas del patriarca, me ha concedido licencia de mostrarlas. Debo añadir que, temeroso de confiarlas a otro, las llevo siempre conmigo. A fin de que no se estropeen, suelo llevar pluma en una cajita y los carbones en otra. Pero tan parecidas son las 2 cajas que me acaece con frecuencia tomar una por otra, y esto es lo que me ha sucedido ahora, pues figurándome haber sacado la cajita en que está la pluma, he sacado aquella en que están los carbones. Pero considero que en esta equivocación no ha habido error,
sino que todo ha sido voluntad de Dios, que ha puesto en mis manos la cajita de los carbones para recordarme que la fiesta de San Lorenzo se celebra dentro de 2 días, y con ello, deseando la divina providencia encender en vosotros más y más la devoción que debéis tener por el santo mártir, me ha hecho traeros no la pluma que yo pensaba, sino los benditos carbones que sirvieron para martirizarlo. Descubríos, queridos hijos míos, y acercaos devotamente para contemplarlos. Pero antes quiero que sepáis que todo aquel que toque estos carbones y haga con ellos la señal de la cruz, puede vivir seguro de que en todo el año no le tocará fuego que no le escueza. Terminado este discurso, comenzó a cantar un himno a San Lorenzo, abrió la cajita y enseñó los carbones. Cuando la ingenua muchedumbre los hubo admirado con reverente admiración, todos se aproximaron atropelladamente a fray Cebolla, ofreciéndole mayores limosnas de las que solían dar, para que les tocara con los carbones benditos. Por lo cual, levantando los carbones, fray Cebolla comenzó a trazar grandes cruces sobre las camisas de los hombres y los corpiños y velos de las mujeres, afirmando que a medida que los carbones se consumían haciendo aquellas cruces, renacían en la caja, según ya había sucedido otras veces. Y de esta suerte, habiendo llenado de cruces a todos los presentes, no sin gratísima utilidad suya, dejó burlados a los 2 jóvenes que pensaban burlarse de él, los cuales, como asistieron a su sermón y vieron el giro que le había dado al asunto, creyeron morir de risa. En cuanto la gente se hubo marchado, se acercaron a fray Cebolla, le revelaron lo que habían hecho y le devolvieron la pluma, la cual al año siguiente le valió tanto, por lo menos, cuanto éste le produjeron los carbones. Conclusión. Mucho gustó este cuento a todos. Rieron regocijadamente las damas las peregrinaciones de fray Cebolla y las reliquias vistas y entregadas por él, y después de diversos comentarios, la reina se puso en pie, y sin dejar de reír, quitóse la guirnalda y la puso en la cabeza de Dioneo, diciendo: «Hora es, Dioneo, que pruebes la responsabilidad de tener mujeres a tu mando. Sé, pues, rey y reina de tal manera que al fin de tu jornada todos podamos alabarte». Dioneo tomó la corona y contestó sonriendo: «Bastantes veces habéis visto reyes de ajedrez que valen más que yo, y en verdad, si me obedecéis como se debe obedecer a un rey de veras, os haré gozar de algo sin lo cual no hay fiesta completa ni alegre. Pero dejémonos de palabras, gobernaré como sepa». Y mandando llamar al mayordomo, según ya era costumbre, le ordenó lo que debía hacer el día siguiente. Después prosiguió: «De tan distintas maneras hasta ahora, bellas damas, hemos hablado de los sucesos humanos y de los caprichos de la fortuna, que de no haber venido aquí Licisca, dándome su discusión tema para los cuentos de mañana, mucho temo que no hubiese hallado un argumento digno de vuestra atención. Según habéis oído, Licisca ha dicho que nunca en su vida ha conocido a una sola de sus vecinas que doncella se hubiese casado, y ha añadido que bien sabe cómo ponen los cuernos las casadas a sus maridos. Dejando aparte las solteras, que sería pueril, considero que debe ser agradable hablar sobre la segunda parte, y por tanto quiero que mañana, aprovechando la ocasión que nos ha ofrecido Lisisca, se trate de las burlas que por amor o por sustraerse al castigo les han hecho a sus maridos las mujeres, sabiéndolos ellos o ignorándolo. A las damas les parecía que el tema era muy escabroso y rogaron a Dioneo que lo cambiara, pero él les respondió: «Conozco como vosotras la amplitud del tema propuesto, pero no veo motivo que justifique haberlo de modificar por otro, y mayormente al pensar que los tiempos que corremos son tales que, a condición de que la gente se abstenga de obrar deshonestamente, de todo se puede hablar. Además, ¿no sabéis que a consecuencia de la actual epidemia los jueces se han visto obligados a abandonar los tribunales y las leyes así divinas como humanas, y que se nos da a todos libertad para conservar la vida? Aunque en nuestros cuentos os extralimitéis algo en cuanto a lo honesto, nada malo vendrá de ello, sino que por el contrario os procuraréis un poco de solaz a vosotras mismas y a quien os escuche, y nadie podrá ofenderos por ello en el porvenir. Por otra parte,
Esta reunión ha sido honesta desde el primer día, y nuestra buena fama no sufrirá detrimento alguno. Dios mediante, por lo que digamos en nuestras reuniones. Además, ¿quién no os conoce ya? Nadie pone en duda vuestra honestidad, ni ligereza alguna ni el espanto de la muerte deben desanimaros. Y a decir verdad, quien supiese que os abstuvisteis de hablar alguna vez de tales bromas, tal vez sospecharía que sois culpables de alguna falta y que por esto os asustáis. Sin contar que estaría bueno que me hubierais elegido rey para imponerme después vuestra voluntad, negándoos a hacer lo que yo disponga. Renunciad, pues, a estas nimiedades más propias de ánimos mezquinos que de vosotras, y procure cada uno contar la historia que crea más bella. Cedieron las damas a las razones de Dioneo, y éste dio licencia a todos hasta la hora de la cena. Muy alto estaba el sol aún, porque la sesión de aquella jornada había sido corta. Por consiguiente, como Dioneo había empezado una partida de ajedrez con los otros jóvenes, Elisa llamó aparte a sus compañeras y les dijo: «Desde que estamos aquí deseo llevaros a un lugar donde seguramente ninguna de vosotras ha estado. Es el Valle de las Damas, y puesto que nos queda tiempo, si queréis que vayamos, no dudo que os gustará». Sus compañeras respondieron que irían gustosas. Llamaron a una de las criadas y se pusieron en camino sin descubrir sus intenciones a los jóvenes. Apenas habían caminado una milla cuando llegaron al valle, por el cual corría un arroyuelo clarísimo, tanto más agradable y delicioso a la vista, cuanto que el calor era intenso a aquella hora. El fondo del valle era tan redondo como si hubiese sido trazado a compás, como si en vez de ser obra de la naturaleza lo fuera del hombre. Tenía en círculo poco más o menos milla y media, y estaba rodeado de 6 colinas de poca elevación, en cuyas cimas surgían otros tantos palacios semejantes a castillos. Las laderas de las colinas descendían formando graderío, como en los teatros, donde las gradas bajan sucesivamente ordenadas hasta lo más bajo. Por la parte del mediodía, las laderas estaban cultivadas de cepas, olivares, almendros, cerezos, higueras y otros árboles frutales. No había un solo palmo de terreno sin aprovechar. Las del norte estaban cubiertas de bosquecillos de encinas, fresnos y otros árboles, altísimos y umbrosos. La llanura, sin otro sendero que el seguido por las damas, estaba llena de abetos, cipreses, laureles y pinos, todos tan ordenados que parecían plantados por el más hábil jardinero del mundo. Por entre ellos, poco o nada podía penetrar el sol, aun en las horas en que estaba alto. La hierba, menuda y tierna, y florecillas de 1000 variados colores esmaltaban el prado y crecían junto a los añosos troncos. Delicioso también era el arroyuelo que se precipitaba desde lo alto entre la piedra viva y que visto de lejos parecía de plata. Al llegar al fondo del valle formaba un pequeño lago, como los estanques que tienen en sus jardines algunos grandes señores. El lago no era tan profundo que sus aguas llegaran al pecho de un hombre, y siendo tan límpidas, a través de ellas veíase un clarísimo fondo de finísima arena y también los innumerables pececillos que nadaban graciosamente de un lado a otro. El agua sobrante seguía por un canalillo hasta perderse quién sabe dónde a la otra parte del valle. Llegadas las jóvenes damas a aquel lugar, quedaron maravilladas por la delicia del paisaje, y como el calor era intenso y vieron ante sí el lago, decidieron bañarse. Después de encargar a la criada que permaneciera en el sendero por donde habían llegado y las avisara si se acercaba algún importuno, se desnudaron y entraron en la límpida agua, que no de otra manera ocultaba sus esbeltos cuerpos como ocultaría el cristal una rosa purpúrea. Y como a pesar de ello el agua no se enturbiara, corrieron de un lado a otro cogiendo peces. Cuando tuvieron pesca abundante, salieron del lago, se vistieron y, pareciéndoles llegada la hora del regreso, emprendieron el camino de la casa, despacio, sin cesar de elogiar la belleza de aquel paraje. Llegaron a buena hora al palacio, observando que los 3 jóvenes seguían jugando en el mismo sitio en que les dejaran al partir. Pampinea les dijo sonriendo: «Hoy sí que os hemos engañado». «¿Cómo?».
exclamó Dioneo. ¿Empezáis antes con los hechos que con las palabras? Ni más ni menos, respondió Pampinea. Y les contó de dónde venían y cuán delicioso era el lugar que habían visitado. Deseoso de conocerlo, el rey ordenó se sirviese la cena enseguida, y una vez hubieron cenado, los tres jóvenes se encaminaron al valle con sus criados, dejando en casa a las damas. Cuando llegaron al lugar, que les era desconocido, lo elogiaron como una de las cosas más bellas del mundo. También se bañaron y luego, porque era muy tarde, regresaron a casa, donde encontraron a sus compañeras que aún comentaban la belleza del Valle de las Damas. Por este motivo, el rey mandó llamar al mayordomo y le ordenó que a la mañana siguiente se sirviera allí la comida, disponiendo también algún lecho, por si alguien deseaba descansar a mediodía. Después trajeron las antorchas, vinos y dulces, y el rey ordenó que comenzara el baile. Habiéndose encargado voluntariamente Pampinea de una danza, el rey, volviéndose a Elisa, le dijo con tono afable: «Tú, hermosa joven, me has dispensado hoy el honor de la corona. Yo quiero corresponderlo con el de una canción. Canta, pues, una que sea de tu agrado». Elisa aceptó gustosa, y cuando la hubo terminado con un tierno suspiro, el rey, que estaba de excelente humor, hizo llamar a Tíndaro, le ordenó que trajera su cornamusa, y al son de ésta ejecutaron varias danzas. Cuando hubo transcurrido buena parte de la noche, Dioneo dispuso que todos se retiraran a descansar. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.